Buen día, chicos y chicas. Continuamos con nuestro tema de mamíferos. Y pues aquí está la anatomía interna de un mamífero. Y hay algunos aspectos a resaltar en esa anatomía interna. Están las glándulas salivales desarrolladas. Recordar que pues hay una cuestión muy importante en los mamíferos con respecto de la masticación, el paladar secundario, la dentición de diferentes maneras y obviamente la saliva pues permiten esa masticación entre inclusive otras cosas. Resaltar que aquí en el corazón pues hay una sola arco aórtico que es el izquierdo, los pulmones alveolares, obviamente su disposición muy diferente a los de las aves con sus pulmón tubular y sus sacos aéreos, en fin. El diafragma, que sirve para estar jalando también a los pulmones hacia abajo, se inflan pues por una presión negativa, recordar, es decir, se abre la caja torácica, abre los pulmones, hace entonces una presión negativa aquí adentro y pues jala el aire. Eh, También está el tubo digestivo, eh, el hígado, el estómago, un intestino delgado. En muchos casos hay un ciego bastante amplio, en el humano ya es reminiscente, solamente sirve para dar lata al parecer. Eso puede ser otro tema interesante. ¿Para qué sirve el ciego en los diferentes mamíferos, incluyendo el humano? Así que ya lo anotamos en la lista de cosas que deben ustedes de investigar. Luego está el intestino grueso, el colon, el recto. Además, los mamíferos tienen una vejiga urinaria, porque aquí sí hay orina, en los otros no, porque el ácido úrico, en los otros amniotas no. El ácido úrico puede hacerse pastoso y bueno, eso ya está hacia la cloaca. eh, y bueno, y luego está un pene. En los reptiles hay hemipenes. En las aves no hay un pene, excepto en los patos y tal vez otro grupo que no lo recuerdo ahorita. Pero bueno, los patos sí tienen. Ahora, ese tubo digestivo, pues como prácticamente todos los animales, tiene diferencias dependiendo de su tipo de alimentación. Desde los peces mencionábamos que no es lo mismo un aparato digestivo de un herbívoro que de un carnívoro. Y aquí comparan un insectívoro. Vean muy parejito el tubo digestivo, un estómago muy normal, con un herbívoro no rumiante y tiene un ciego bastante amplio y luego tiene el intestino grueso. Todo el intestino en general es mucho más largo que este de acá y eso es una generalidad de los herbívoros. Tienen un intestino más largo y aquí comparan a un carnívoro ya más grandecito, con un rumiante herbívoro, por supuesto, donde su estómago pues está dividido en varias partes: el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. Y ahí está otro tema de alguien que quiera tomarlo. ¿Para qué tienen esos 5 partes un rumiante? ¿Para qué les sirven? Ilústrenos, por favor. Y entonces, pues de ahí, de ese estómago complicado, pues va el intestino delgado, por supuesto es también grueso, un ciego, también amplio, y luego un intestino grueso, pero tiene esta espiral, ¿sí? De una vez háblenos si tiene alguna función, porque está en el mismo grupo, pues. Y aquí en el caso de los carnívoros, pues el intestino delgado es largo, el ciego es pequeño y luego pues un intestino grueso también en general no muy largo. Esto es un intestino en general bastante más corto que este, por supuesto, y pues está reflejando entonces
los tipos de alimentación. Bien, posterior a este asunto de los tipos de alimentación, que bueno, esto fue un tema adicional a ya lo que habíamos hablado de los tipos de dientes, recordarán, eh, y varias cosas del mamífero que están relacionadas con la alimentación. Terminando esto, bueno, pues vamos a otro tema, que es el caso de la reproducción de los mamíferos. Bueno, pues aquí está un ornitorrinco, un mamífero que se reproduce por huevo, es ovíparo, ahí está saliendo de una madriguera, generalmente como es un organismo que pasa parte de su vida en el agua, pues ahí está al lado del agua, y ahí están los ornitorrinquitos casi recién salidos del huevo, y bueno, por si no los conocía. Entonces el punto es que pues hay algunos organismos que eh, todavía son ovíparos. Uh-huh. Ahí está otro tema. ¿Por qué los ornitorrincos son ovíparos? Ya estoy ahora sí llenando el tema para todos. No salgan con que no tienen ningún tema, no se van a escapar. Entonces, esos ornitorrincos pues son la excepción de los mamíferos, mientras que el otro grupo, los otros grupos de mamíferos son los teria, y esos teria pues se refiere a que son placentados, y si tienen placenta pues entonces son vivíparos, ¿sí? Y son euteria, los verdaderos placentados, así les pusieron, y los metateria, eh, eh, que entonces tienen una placenta diferente, lo vamos a ver después, y que son los marsupiales. Y bueno, pues esta es entonces la excepción entre los mamíferos. Ahora, en el caso de un mamífero, que bueno, puede eso aplicarse a, en general, otros grupos, eh, aunque no fueran mamíferos, en parte se puede aplicar, pero como aquí hay unas porciones que se van a estar desarrollando en el útero, pues eso sí es solamente aplicable en los mamíferos que se tiene un útero, porque son vivíparos, pero en un caso mamífero inclusive el ornitorrinco, bueno, pues esto de acá arriba se puede estar teniendo cierta similitud, nada más cierta similitud en este sentido. Los mamíferos en general tienen un ciclo de reproducción. Muchos de los mamíferos pues tienen una reproducción estacional una vez al año, y en general pues aquello de la primavera y que se le empiezan a despertar las hormonas y que empiezan a buscar la pareja y a buscar pues la reproducción, y que si en el verano ya están naciendo las crías, eso por supuesto pues solamente en algunos grupos, ¿verdad? Dependiendo cuánto dura la gestación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, esa es como quiera que sea la idea general de un ciclo de reproducción. Y luego, bueno, pues ya estará hacia el otoño y el invierno, pues la cría eh, más o menos crecida, y entonces pues con eh, la capacidad de sobrevivir el invierno, de migrar un tanto en el invierno, y en fin, eso por supuesto en climas que fueran templados, porque en climas tropicales pues obviamente eso no aplica. Pero bueno, solamente estoy dando la idea general de que en los mamíferos hay un ciclo anual estacional generalmente. Hay mamíferos que no, hay mamíferos que se reproducen simple y llanamente en ciclos mucho más cortos durante todo el año. El humano es una de esos tipos, y entonces pues nada de que solamente en la primavera y solamente en el verano estén las crías, ¿no? Sino todo el año. Pero, en fin, estoy hablando de un tipo general. Y en ese tipo general, entonces, se habla de un anestro, a sin estro, ¿no? Y esto también entonces se llama un ciclo estral,
óiganlo bien, estral, ¿no? Dentro de un pizarrón que teníamos en una escuela que alguna vez, hace mucho tiempo di clases, teníamos un pizarrón de aquellas ideas magistrales que se les ocurren a los alumnos, y en un examen un alumno estuvo explicando el ciclo astral. Pues parece, pero no es igual, ¿no? También estaba ahí el alumno que habló disertó ampliamente sobre los espermatosaurios. Y bueno, pues está bien que hay algunos viejitos, ya muy viejitos, pero no es para tanto, ¿no? El punto es que esto se llama ciclo estral. Y entonces el estro es el periodo en donde la hembra es receptiva al macho, en donde se da la posibilidad de la reproducción, eh, donde se da la ovulación, por supuesto. Y entonces, pues, anestro, pues es cuando pues eso no sucede. Y el anestro puede ser de varios meses, ¿no? Suponiendo, claro, un ciclo eh, anual, estacional, pues la mayor parte del año, pues simplemente están como si nada, o cuidando de las crías, o haciendo otra cosa, pero no preocupados por la cuestión de la reproducción. Y luego el proestro, ¿sí? Es un periodo, aquí mencionan para una especie algunos cuantos días, por supuesto para otras especies es diferente, y este proestro es cuando empiezan las hormonas sexuales a hacer su acción, generalmente entonces hacia la primavera. Y bueno, a veces no son solamente 11 días, por cierto, en varias especies pues serán varias semanas. Las hormonas ahí poco a poco van formando van teniendo su acción. En este caso pues se refiere a una hembra, pero bueno, en un macho sería algo similar, no es que tenga ciclo estral, pero algo similar porque igual tiene un periodo en donde las hormonas sexuales pues están bajas, están muy tranquilos, como si nada, y luego hacia la primavera pues igual las hormonas empiezan a hacer su acción y empiezan a tener entonces un comportamiento distinto, más territorial, tal vez a pelearse con otros machos y bueno, pues a tratar de asegurar una reproducción. Aquí en este caso las hormonas sexuales están siendo estrógenos porque es un caso de una hembra, así que pues los estrógenos van subiendo ahí en la parte del proestro. Proestro está favoreciendo al estro, está planeando, está haciendo lo necesario para que se haga el estro, ¿no? Y entonces están teniendo estrógenos más y más en mayor cantidad hasta que llega el punto de la ovulación y entonces del estro. Y luego van bajando. Bueno, el punto es que en los animales en general, inclusive desde los peces, pues uno de los puntos, una de las señales, pues, que eh, activan este proestro es el tiempo de duración del día. En invierno es los días más cortos, y bueno, pues por ahí del 21 de diciembre, finales de diciembre, están siendo los días más cortos, tal vez principios de enero, bueno, alguien que también lo especifique bien. Y entonces, em, posteriormente del invierno empiezan, eso sí, a ser más largos los días, y esos días eh, que se van ampliando, pues es la señal hacia el cerebro de que pues se acerca la primavera. Y ese cerebro, vía el hipotálamo y luego la hipófisis, pues es el que empieza a producir gonadotropinas. ¿Se acordarán? Alguna vez mencionamos de esas tropinas y gonadotropinas, la folículo estimulante y la luteinizante, que van de la hipófisis anterior hacia las gónadas, y las gónadas pues forman estrógenos, o en su caso forman andrógenos,
y pues empiezan a circular en sangre y empiezan a hacer pues todo un cambio en el comportamiento y también a nivel de diferentes órganos. Entonces, bueno, pues ya está el proestro, están funcionando las hormonas y esas hormonas actúan en la pared del útero y en este caso de este animalito de la vagina. Aquí están poniendo un cotonete y es que para las ratitas, que es este ejemplo, pues con un cotonete pueden entonces hacer un raspado vaginal y con ese raspado vaginal en un cubro objetos y bueno, hacen una preparación, claro que tiene su técnica, pero el punto es que pueden observar el tipo de células que se encuentran ahí y estas son las células del anestro y entonces pueden estar conociendo en qué etapa del proestro puede estar según los tipos celulares o si ya está en el estro, ¿no? O pues está entonces posteriormente al estro que es el diestro. Y entonces, bueno, pues eso ocurre o se hace para varios animales de laboratorio que pues en las cuestiones experimentales o por varias razones pues pueden estar conociendo ahí las personas en qué parte del estro van y también inclusive en otros organismos de ganado que es importante conocer a veces en qué parte del ciclo estral están y en fin. Y entonces, bueno, pues hay una diferencia en el nivel de los órganos, ¿sí? Como se observa. Por cierto que les voy a pasar un artículo sobre el ciclo estral distinto y el tipo de ovulaciones que hay en algunos grupos como los gatos para pues tener una mejor idea de todo este asunto de la reproducción. ¿Qué estoy diciendo entonces? Pues que en la reproducción se da en ciclos, muchas veces anuales, estacionales, y que se da por acciones, eh, factores externos que van disparando a los aspectos internos hormonales, y esos aspectos hormonales pues hacen cambios en estructuras como el útero, como la vagina. En los machos también hay cambios. En algunos mamíferos, pues recordarán a los ciervos que las astas van siendo ahí importantes para estarse ahí bronqueando entre los machos y todo ese tipo de cosas. Y en otros aspectos del propio pelaje y esas cosas van cambiando con esta cuestión del hormonal. Pero bueno, entonces esa es la idea. Eh, ahora, hay buenas diferencias, grandes diferencias entre lo que es un grupo marsupial y un grupo euterio. Diferencias en cuanto lo que es la gestación, en este color lila parece, y la lactación en este color amarillo. Es decir, entre un euterio y un metaterio y un marsupial, pues hay diferencias, como se observa. En un euterio hay un periodo de gestación más amplio que en el marsupial, pero el marsupial, como tiene un periodo de gestación más pequeño y el feto nace en un estado de desarrollo muy temprano, sale del útero y se va al marsupio y tiene ahí un periodo de lactación entonces muy amplio. Bueno, pues entonces su periodo completo, en donde ya después el animal se desteta, es decir, se separa de la madre, pues entonces es amplio. Igual se observa aquí un euterio y un marsupial más o menos del mismo tamaño, en donde se ve hasta más claramente que la gestación aquí es más larga, aquí más corta, la lactación aquí es más larga y el tiempo al destete pues definitivamente es más grande que este. Así que entonces, bueno, pues hay diferencias entre esas estrategias de reproducción de uno y de otro.
Y aquí está el inicio de estas diferencias en las estrategias, porque bueno, pues las placentas son diferentes. Aquí en este lado está la placenta propia de un marsupial. Si ustedes observan, es el saco vitelino el que está participando en la placenta. Esto es el asunto de la placenta. Se une pues este tejido con el tejido de la madre, y entonces, bueno, pues aquí está recibiendo nutrientes, gases, etcétera. Y bueno, esta es una placenta coriovitelina, ¿sí? Corio, pues se refiere a la capa externa, el corion, ¿sí? Y el vitelo, porque es el saco vitelino el que está pues haciendo o participando en esta placenta. Es una placenta en general corta, localizada, y bueno, pues funciona hasta cierto tamaño del propio embrión, y pues después ya tiene que buscarse la vida de otra manera. Y aquí hay una placenta corioalantoidea. Y toda esta parte rosita es el alantoides. Ese alantoides, pues como vimos desde el huevo amniótico, pues rodea a todo el amnios. Y bueno, pues entonces al ser corioalantoidea, nuevamente digo que el corion es la parte que está más hacia afuera y el alantoides da toda la vuelta, pues entonces da la posibilidad de que la placenta esté todo alrededor del organismo. No siempre sucede así, de esa manera, ¿sí? Pero en ocasiones, sí, como vamos a ver más adelante, diferentes tipos de placenta, en ocasiones sí se da que la placenta está repartida en muchos lugares alrededor del huevo amniótico, y entonces pues es una placenta evidentemente mucho más amplia y que soporta a un feto mucho más grande que este tipo de placenta. Y ahí vienen esas diferencias, de que las placentas son distintas, de que el tamaño es distinto, y ya saben, el asunto de el tamaño en el cual se estén respirando, alimentando, absorbiendo, etcétera, pues tiene importancia con el tamaño del animal que puedan estar manteniendo. Pues lo hemos repetido muchas veces en Zoología 1 y principalmente en Zoología. Pero bueno, así que entonces, pues los marsupiales prácticamente no les queda de otra más que nacer a este estado muy pequeñín de desarrollo, un feto muy, muy pequeño. Hay vídeos, también compártanos a alguien un video de un canguro, de algún marsupial que esté naciendo. Hay varios de ellos. Y entonces, pues ahí la mamá canguro está lamiendo su pelaje entre el exterior de la vagina y su marsupio, para que más o menos ahí sepa como por dónde dirigirse. Por supuesto, cuando nace tiene, como ustedes ven, unas patas delanteras más desarrolladas. Conste que se trata de un canguro que generalmente tiene las patas posteriores muy, muy, muy amplias. Pero bueno, primero aquí son las manitas, porque son las que van a ayudar a, a arrastrarse sobre el pelaje. Y algo que tienen también muy desarrollado, pues es la parte bucal, que a decir verdad, bueno, pues no está todavía suficientemente desarrollada para que haga una acción de succión, de la cual platicamos ya antes, y que le echamos la culpa a esta acción de succión, a todo el desarrollo de la musculatura bucal y facial, este, porque bueno, pues son muy chiquitos y todavía no han desarrollado todo esto, y les sirve en este momento para pegarse al pezón. Obviamente tiene un tamaño, ¿verdad?, también apropiado para este animalito, y el flujo de leche va a ser automático. La madre va a estar mandando la leche hacia el feto, porque bueno, pues todavía no hay esa capacidad del feto para estar succionando y esas cosas. Así que ese es un modelito
diferente, necesita varios accesorios en la cuestión del sistema nervioso, ¿no es cierto? Varios cambios, no como aquel que mencionamos, que si empieza ahí el chamaco o la cría a estar haciendo un estímulo mecánico en el pezón y va a estar haciendo un estímulo que provoca la secreción de algunas hormonas, de la prolactina, de la oxitocina, pues eso aquí no es exactamente de la misma manera, porque no hay una acción muscular de esa forma sobre el pezón, así que tiene que ser más automático. No me pregunten el sistema, la estrategia que siguen de manera específica, es decir, qué hormona también está participando ahí, está la prolactina, cómo es que entonces empieza a formar la prolactina. Pues, ¿qué creen? Ese es otro tema que alguno de ustedes me va a sacar también de la ignorancia. ¿Quién les manda a tener un maestro tan ignorante y que necesite pues muchos temas en que lo tengan que uno que ayudar? Pero bueno, ahí está otro tema a mi lista. Creo que ya voy completando para todos. Y bueno, sigamos. En el punto entonces de estos marsupiales, hay una reproducción en donde nace el animalito y se va al marsupio. Y entonces el marsupio, pues ahí es su eh, lugar de desarrollo hasta que va creciendo. Puede estar bastante grande, lagartón como este de aquí, y todavía va con la mamita y está tomando su lechita en el marsupio. Bueno, así son algunos grandulones. Y lo interesante de este punto es que fíjense ustedes que como los marsupiales tienen un tiempo de destete muy amplio, pues no les es negocio estar gastando toda su energía en un solo animalito, pues para que luego ya se vaya destetado y ocurra mucho tiempo y su reproducción sería muy lenta. Y entonces tiene estrategia de estar desarrollando a varios hijos a la vez, cosa que no ocurre en los euterios, por supuesto, porque en primera de cuentas no lo necesitan. Su periodo de gestación es más rápido y hasta que ocurre el destete, pues es un periodo más corto. Bueno, y en esta estrategia, aquí está bien clarificada, un blastocisto. Recordarán, blastocisto, dícese de aquella estructura que ya es un cigoto que va en desarrollo, que ya empieza a haber un desarrollo del embrión y que está por implantarse en el útero. Bueno, pues aquí ese blastocisto entra en diapausa. Y entonces esa diapausa quiere decir una baja en el metabolismo, le ponen ahí el switch de apagado. Entre tanto, eso por una cuestión también hormonal de deficiencia de progesterona, así que les dicen engarrote MI y listo. No prosigue su camino. Mientras tanto, está un feto muy pequeño agarrado a uno de los pezones de este marsupio. Mientras tanto, que en el en otro pezón está este cangurito joven amamantándose. Por cierto, que incluye este modelo de desarrollo que la leche que forma esta glándula mamaria y que entonces está alimentando a este feto pequeñito no es de la misma consistencia que la leche que está alimentándose con la otra glándula mamaria alimentando a este joven. Es muy frecuente entre los mamíferos que la sangre, que la leche que se da a una cría pequeña no sea de igual composición que la que se da en crías más grandes. La cantidad de lípidos y de proteínas va siendo diferente y ahí está otro tema. A ver, póngame algún ejemplo de cómo cambia la leche en alguna especie de mamífero, si antes hay más lípidos, si hay más proteínas y todo ese tipo de cosas. Y bueno, ilústrenos, por favor.
En este esquema entonces, pues va a llegar un momento en que este grandulón, la mamá diga ya estuvo bueno, ya estuvo bien, hasta aquí llegaste, búscate la vida y pues bueno, una patada de estas no es poco, bueno, no sé si le dé patada, ¿verdad? Pero en fin, lo manda a volar y o a agarra su camino, ¿verdad? Como sea, quién sabe cuál será la cuestión. Si quieren que ese sea otro tema, pues bueno, investiguenlo. Este, el punto es que ya nos está aquí alimentando, llega, perdón, se acaba este estímulo y terminar ese estímulo, pues hace que la parte hormonal cambie. Ya no hay este estímulo del joven, ¿sí? Y entonces el ciclo continúa porque se acaba la diapausa, se acaba la deficiencia de progesterona, el ciclo normal sigue para llegar al útero e implantarse y tener su breve estadio de gestación aquí adentro, mientras tanto que pues ya va creciendo, por supuesto, y va a estar ahí tal vez siendo ya un jovenzuelo que está asomándose por el marsupio, la bolsa del marsupio, mientras tanto que nace y ocupa su lugar en el marsupio como un pequeñín, y pues acá empieza otro ahí en turno, y pues esto hace que teniendo este desarrollo múltiple, pues el número de crías que pueda estar desarrollando en el tiempo sea más grande, sea mayor, y eso por supuesto pues es importante para cualquier organismo. Bueno, aquí lo dejamos. Hasta la próxima.